Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Nada me faltará. Cuando el Señor es nuestro pastor, Él nos capacita y nos provee de todo lo necesario para que nuestra vida tenga un propósito. Esta aseveración está basada en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, versículo 1, donde David escribe y dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Yo recuerdo, tengo que reconocer, que cuando leí este salmo por primera vez, y en concreto el versículo 1, pensé que lo que significaba nada me faltará era que Dios me proveería de todas mis necesidades materiales. Tendría una buena casa, un buen coche, un buen trabajo y una estabilidad económica. Debo decir, y es una verdad y una gran promesa de Dios, que cuando nos ocupamos de su reino, de que su reino avance, cuando procuramos conquistar nuevos territorios para el reino de nuestro Rey y Señor en forma de almas convertidas, Él se ocupa de nuestra necesidad material. Así lo afirma el propio Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 31, donde dice: «No os preocupéis». En otra traducción dice: «No os acongojéis». Esto habla de padecimiento, de angustia, de tristeza, pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos? Esto habla de cosas materiales. Y el versículo 33 dice Jesús: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales os serán añadidas». Busquen, está diciendo Jesús, el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo aquello que necesiten. Volviendo al Salmo 23, lo que realmente está diciendo David y dando a entender es que Dios tenía un propósito para su vida y que Dios le iba a proveer de los recursos y la capacidad necesaria para poder realizarlo. En otras palabras, David está diciendo que Dios le iba a proveer de lo necesario para que su propósito se cumpliera en él, el propósito de Dios para su vida se cumpliera. Dios, hermanos, cubre nuestra necesidad y nos promete que nada nos faltará cuando obedecemos el mandato de proveer mediante nuestra predicación del Evangelio y nuestro buen testimonio salvación a los que nos rodean. Esto es llevar a cabo la gran comisión, y además, cuando vivimos en obediencia a su palabra, en obediencia a todos sus mandamientos. Lo que transmite David con esta afirmación no tiene nada que ver con lo material o lo meramente humano, sino con lo espiritual y lo eterno. En otro salmo también David, en el Salmo 138, versículo 8, hace una aseguración muy similar a la anterior. Dice: «El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos». En otras palabras, David está diciendo que el Señor llevaría a cabo los planes que tenía para él, porque Dios es un Dios fiel, su amor es un amor fiel que permanece para siempre. David aquí vemos cómo reconoce esta gran verdad de que Dios le iba a proveer de lo necesario para que su vida tuviera un propósito. Y no solo eso, sino que además se compromete con Dios a poner todo lo de su parte para ese mismo fin. Entender esto va a hacer que nos sintamos satisfechos al saber que nuestra vida está en el propósito de Dios, y también es un motivo de agradecimiento el poder recibir conocimiento y sabiduría del cielo para conseguirlo. Debe haber una sinergia. Sinergia es unir fuerzas, es una acción de dos o más fuerzas cuyo efecto es superior a la suma de las fuerzas individuales. Por tanto, debemos unir fuerzas con Dios. En Él estaremos completos y llenos de sabiduría para afrontar cualquier situación. Es tremendo el poder, ese poder unir fuerzas con Dios. Podremos conseguirlo y afrontarlo todo. Sin Él, en nuestras propias fuerzas,
nada podemos hacer, difícilmente podremos hacer nada. Así lo afirma el propio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, donde declara: Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, separados del tronco, separados de la vid verdadera, nada podemos hacer. Por eso debemos estar unidos a esa vid, unidos a Jesucristo, para, como decía Pablo, poder afrontarlo todo. Pablo dijo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con el Señor tenemos fuerzas, podremos afrontarlo todo. Sin Él nada podemos hacer. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.